Bueno, voy a comenzar, voy a darles una anatomía, hablarles de la anatomía de la muñeca y el codo de manera rápida y como lo más fundamental y básico que debemos conocer. Comenzando entonces eh, por la muñeca, vamos a encontrar que esta es una articulación sinovial que va a estar formada por las articulaciones del radio, el disco articular de la articulación radiocubital distal y de los huesos del carpio. Acá tenemos una imagen que se ve un poco borrosa, que nos detalla las estructuras que vamos a encontrar en la muñeca o los huesos que conforman esta articulación. Entonces vamos a encontrar que acá va a estar el radio, el cúbito, la apófisis estiloides del radio, la apófisis estiloides del cúbito. eh, Acá encontramos los huesos que son el trapecio, trapezoide, el hueso grande y el ganchoso. Luego vamos a encontrar acá el pisiforme, el semilunar y el escafoides. Aquí vamos a encontrar la apófisis estiloides del cúbito y la apófisis estiloides del radio. Aquí vemos una radiografía lateral en donde pues vamos a encontrar el trapecio, el escafoides, el pisiforme, el hueso grande y el semilunar. Cuando hay una luxación, hay un signo que se conoce como la taza de café, que más adelante se lo voy a mostrar de té, que es cuando el hueso grande, que reposa sobre el semilunar, pues obviamente al estar luxado no se va a poder como identificar de esta manera. Vamos a encontrar entonces que hay ciertos ligamentos que eh, conforman esta articulación. Vamos a encontrar el retináculo flexor y el retináculo extensor. La muñeca va a tener una cara volar y una cara dorsal. Acá vamos a encontrar por el retináculo flexor, que es también conocido como el ligamento carpiano transverso, y va a ser esta banda fibrosa que va a estar en la cara volar de la mano. Y en la parte dorsal vamos a encontrar el retináculo extensor, que es una lámina ligamentosa ancha y su función principalmente va a ser como mantener los tendones extensores alineados y que estos como que se arqueen al momento de realizar algún tipo de movimiento. En cuanto a la inervación, vamos a encontrar que la muñeca va a estar inervada por el nervio interóseo anterior, que es también conocido como el nervio interóseo volar, y surge del nervio mediano en el antebrazo e irriga el flexor largo del pulgar, el pronador cuadrado y la porción lateral del flexor profundo de los dedos. Eh, el nervio interóseo posterior, también conocido como nervio interóseo dorsal, es la continuación de la rama profunda del nervio radial tras penetrar en el músculo supinador. Entonces aquí, pues, esta lineecita amarilla que vemos acá sería el interóseo posterior y acá sería el interóseo anterior. En cuanto a la anatomía variante o a la variación cubital que podemos encontrar en la muñeca, esto lo que va a hacer es que nos va a describir la posición relativa de las superficies articulares cubital y radial al nivel pues, de la articulación radiocubital. Entonces vamos a encontrar que hay tres tipos. La neutral, que es cuando el cúbito y el radio pues, van a estar al mismo nivel. Una varianza cubital negativa va a ser cuando el cúbito va a estar un poco más acortado y se va a proyectar como al extremo proximal del radio. Y la positiva es cuando el cúbito, en vez de estar acortado, va a estar un poco más alargado y se aproxima a la parte distal del radio. Esto únicamente lo vamos a ver en una radiografía. En cuanto a las patologías más frecuentes que podemos encontrar en la muñeca, vamos a encontrar la deformidad en tenedor, que se produce como un resultado de una fractura del radio distal que está mal consolidada. El término como tal de la deformidad en tenedor es más que nada como descriptivo, porque lo que nos quiere decir es que como en una vista lateral se va a parecer como a la forma de un tenedor con los dientes
hacia abajo. Acá en esta radiografía vamos a encontrar que pues hay obviamente una fractura con minuta intraarticular que está desplazada. Y acá en la tomografía lo que vemos es que luego de que le hicieron pues una reducción, permanece como tal pues la fractura con todos estos fragmentos óseos levemente desplazados, no tanto como se ve acá en la radiografía. Y esto era lo que les decía al principio sobre lo de el signo ese de la taza de té derramada, que lo que va a hacer es que nos va a describir el desplazamiento volar anormal y la inclinación de un semilunar luxado en radiografías laterales de muñeca. Aquí vamos a encontrar que este sería el semilunar y que adquirió una forma como triangular y que parece como la rebanada de un pastel. En la proyección lateral lo que nos va a hacer es que nos va a confirmar esta luxación y se mantiene como tal pues la alineación distal del radio, pero vemos que esto que debería estar sobre esto está corrido, o sea, luxado. Tenemos ahora la muñeca de gimnasta, que este es un término que se utiliza para describir diversas lesiones crónicas por sobreuso de la muñeca en gimnastas con un esqueleto inmaduro. Vamos a encontrar que este término o la muñeca de gimnasta lo que hace es como que comprende una combinación de lesiones óseas y ligamentosas y se suele manifestar como una fractura crónica de Salter-Harris, que es como una clasificación de las fracturas. Entonces, en esta radiografía lo que vamos a ver es cómo está ensanchada la fisis radial distal con presencia pues, de esclerosis asociada, que es esto que vemos acá. Y esta sería la clasificación de Salter-Harris, que nos ayuda como a describir mejor las fracturas fisiarias, en donde, bueno, aquí tenemos lo normal, la tipo 1 que sería cuando está como deslizado únicamente, más no como fracturado como tal en sí, sino como que se desliza. En la tipo 2 tenemos que está por encima o lejos en sí de la articulación como tal. En la tipo 3 vemos que la fractura está en la parte inferior. La tipo 4 sería cuando está transversal o que está como todo junto fracturado. Y en la tipo 5 es cuando está apisonado o arruinada. Y en estos tipos 5, por lo general, cuando hacen una radiografía, como por la localización, no se suelen ver bien, entonces se produce como una deformidad al no ser tratado y ahí recién es que se puede como diagnosticar esta tipo 5, esta fractura. Y ahora pasando a lo que es el codo, vamos a encontrar que el codo también es una articulación sinovial que está formada por las articulaciones del húmero, el radio y el cúbito. Vamos a encontrar diversos huesos, como les mencioné antes en la muñeca. Acá vamos a encontrar lo que es el húmero. Vamos a encontrar la cresta supracondilia lateral, la cresta supracondilia medial, la fosa holocraniana, que suele fracturarse mucho, el olecranón también. Aquí vemos el epicóndilo medial, la apófisis coronoides, el capítulo del húmero, la cabeza, el cuello y la tuberosidad radial. Aquí vemos en una radiografía lateral las mismas estructuras detalladas. Bueno, acá lo que vamos a encontrar son como los ligamentos que lo componen, que vamos a encontrar el complejo del ligamento colateral medial, que es cubital, el complejo del ligamento colateral lateral, que es más radial, el cordón oblicuo y el ligamento cuadrado. Acá tenemos la cápsula articular, que esta va a tener dos capas, una capa profunda y una capa superficial, y se va a insertar proximalmente en la fosa radial y en el olecranón. Y distalmente se inserta en el ligamento anular del radio, que sería por acá.
Y por último, bueno, las patologías de pronto más frecuentes que podemos ver en el codo va a ser la epicondilitis lateral, que es también conocida como codo de tenista, es un síndrome de uso excesivo del tendón extensor común y afecta predominantemente al tendón extensor radial corto del carpo. En esta ecografía lo que vamos a ver es el origen extensor común, que va a estar un poco más hipoecogénico del resto del parénquima, y al colocar el Doppler color vamos a ver que su vascularización va a aumentar, lo que quiere decir que está cursando con el paciente con una tendinopatía y no con un desgarro como tal. En la epicondilitis lateral, esto acá tenemos pues una resonancia, esta es como una epicondilitis lateral más crónica, en donde hay como un desgarro, que es esto que vemos acá, en el sitio de inserción del tendón extensor común, y vemos como pues esta intensidad aumentada en las secuencias de saturación grasa, y hay un poco pues de derrame articular también, y todo el edema que hay pues de los tejidos blandos. En la inestabilidad del codo vamos a encontrar que esta se refiere a una movilidad excesiva, generalmente dolorosa en la articulación del codo, la mayoría de las veces como resultado de un evento traumático previo o uso excesivo, y también puede observarse en pacientes con enfermedad del tejido conectivo. Entonces, acá en esta resonancia lo que podemos ver es que hay un aumento del espacio articular radiocapitelar, que sería esto que está aquí aumentado. Hay una contusión ósea, que es esta que vemos acá del capitellum posterior, y la de este lado lo que nos está mostrando es una contusión ósea de la cabeza radial posterior. También podemos encontrar este círculo, lo que nos está señalando es que hay fragmentos óseos esclerosados periféricamente, y como si hubiera antes alguna lesión que, bueno, se reagudizó. Y tenemos la rotura del tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, que lo que va a hacer, o lo que nos va a mostrar en esta resonancia, es que hay una retracción de la cabeza larga del bíceps braquial hacia el codo, y que el tendón roto forma una convolución en el extremo proximal del vientre muscular, y todo esto que vemos acá es como un sangrado posterior a la ruptura de este tendón. Todo esto que vemos acá, y acá está el tendón roto. Y por último, la bursitis del olecranon, que bueno, es una bursa que es un saco subcutáneo que recubre el olecranon y contiene una pequeña cantidad de líquido para prevenir lesiones en el tejido subcutáneo y la piel causadas por el olecranon óseo descubierto. Entonces, acá en la resonancia lo que vemos es pues toda esta gran cantidad de líquido que está distendiendo como tal la bursa, y que es todo como presencia tabiques y todo irregular, que es lo que vemos acá. Y listo, esas serían las patologías más frecuentes. Muchas gracias.